Hoy vamos a repasar 10 rancheras y corridos que en algún momento fueron censurados en México, pero que el público se encargó de mantener vivos. Quédate hasta el final, porque el número 1 terminó convirtiéndose en el emblema definitivo de las canciones prohibidas. Empezamos con un clásico que marcó época, Gabino Barrera, interpretado por Antonio Aguilar. Gabino Barrera no entendía razones. Esta canción retrata la vida de un hombre que no respeta a la autoridad, vive armado y enfrenta a cualquiera que se cruce en su camino. En su momento, varias estaciones de radio consideraron que la letra promovía la violencia y decidieron retirarla de su programación. Les parecía demasiado fuerte para un horario familiar. Sin embargo, lejos de desaparecer, el tema creció en popularidad gracias a las presentaciones en vivo. Y antes de continuar, quiero leerte en los comentarios, ¿cuál de estas canciones escuchaste por primera vez en un cassette grabado o en una fiesta familiar? Compártelo abajo, porque muchas veces estas historias viven gracias a la memoria colectiva, y lo que escribes puede despertar recuerdos en alguien más. Antonio Aguilar convirtió este corrido en un momento obligatorio en palenques y ferias. Cuando comenzaban los primeros acordes, el público completo lo cantaba sin reservas. El personaje de Gabino Barrera representaba al forajido del norte, esa figura que vive al margen de la ley y que durante décadas formó parte del imaginario popular en las zonas rurales. Aunque la radio intentó limitarla, la canción circuló en discos pirata y grabaciones caseras, creciendo fuera del control oficial. Con el tiempo, lo que fue señalado como peligroso terminó considerado parte esencial de la tradición del corrido. Del Campo Bravo pasamos ahora a una crítica mucho más directa, pero disfrazada de metáfora. En el puesto número 9 está La Granja, de los Tigres del Norte. Si la perra está amarrada. A simple vista parece una historia sobre animales y corrales, pero en realidad es una representación del país y de quienes ejercen el poder de forma abusiva. El mensaje fue tan claro que algunas estaciones prefirieron no transmitirla para evitar conflictos. Los Tigres demostraron que el corrido también puede funcionar como herramienta de protesta social. No hacía falta mencionar nombres propios, la letra era lo suficientemente inteligente para que el público entendiera el mensaje. Cada animal representaba una figura del sistema, algo que resultó incómodo para ciertos sectores. En varias ciudades, la canción desapareció de la programación sin explicación, pero en conciertos se convirtió en uno de los momentos más esperados. El acordeón sonaba y la gente cantaba con una sonrisa que decía más que cualquier discurso político. La censura no siempre tuvo motivos políticos. En el número 8 encontramos un tema que tocó una realidad migratoria que muchos preferían evitar en la radio, Vuelvo a la Frontera, popularizada por Vicente Fernández. La migra a mí me agarró 300. Aquí se narra la experiencia de un migrante detenido al cruzar hacia Estados Unidos, interrogado y tratado como delincuente solo por buscar trabajo. La letra describe retenes, interrogatorios y la incertidumbre de no saber si volverás a ver a tu familia. Algunas radiodifusoras consideraron que el contenido era demasiado sensible, especialmente en zonas fronterizas, y limitaron su difusión. Sin embargo, cuando Vicente Fernández la interpretaba en vivo, el silencio en el público era absoluto. No se trataba solo de una canción, sino de una historia que miles habían vivido. Con el paso del tiempo, el tema dejó de verse como polémico y comenzó a valorarse como un testimonio musical de una realidad persistente. Y si hablamos de heridas abiertas, el siguiente lugar en la lista nos lleva aún más atrás en la historia. En el número 7 está La Cárcel de Cananea, interpretada por Lorenzo de Monteclaro. La cárcel de Cananea. Inspirada en la huelga minera de 1906, la canción denuncia explotación laboral, represión y abuso de poder. Durante muchos años, hablar de esos hechos en medios masivos no era bien recibido. Por eso varias estaciones optaron por no programarla. Lorenzo la presentó como un corrido testimonial, casi documental. Más que entretenimiento, era memoria histórica. Y la memoria, en ocasiones, incomoda más que cualquier otra cosa. Aún así, el público la mantuvo vigente en presentaciones en vivo y grabaciones independientes.
En el puesto 6 aparece un tema que generó polémica por otra razón. Jefe de jefes, también de los Tigres del Norte. Soy el jefe de jefes, señores. Desde los primeros versos deja claro que habla de un personaje poderoso que controla todo desde las sombras. Algunas emisoras consideraron que la canción podía interpretarse como una exaltación del crimen organizado y decidieron retirarla del aire. Lo curioso es que esa decisión solo aumentó su popularidad. Se convirtió en uno de los mayores éxitos del grupo y en un himno que todavía hoy se corea completo en conciertos. Lo prohibido, una vez más, resultó más atractivo. Y ahora entramos en una historia más íntima y dramática. En el número 5 encontramos El preso número 9, llevada al estilo ranchero por John Sebastian. Al preso número 9, ya lo van a... La canción cuenta la confesión de un hombre que cometió un crimen por celos y acepta su destino sin buscar excusas. La crudeza del relato llevó a algunas estaciones a considerarla demasiado fuerte para el público general. Sin embargo, la interpretación intensa de Johann Sebastian la transformó en un clásico. No glorifica el delito, muestra sus consecuencias. Esa honestidad fue la que terminó conectando con varias generaciones. Hasta aquí hemos visto canciones que tocaron temas de violencia, política, migración e injusticia. Pero todavía quedan las que desataron mayor controversia y que elevaron el debate sobre qué debía o no sonar en la radio mexicana. En el siguiente tramo de este recorrido, veremos cómo los corridos más directos terminaron definiendo la palabra prohibido dentro de la música popular mexicana. Continuamos con el puesto número 4. La Martina, interpretada por Antonio Aguilar, La tomó de la mano a sus papás. es uno de esos corridos tradicionales que no suavizan la historia. La trama gira en torno a los celos, la traición y un desenlace fatal. En su momento, varias estaciones consideraron que la narrativa era demasiado explícita para transmitirse en horarios familiares y optaron por moverla a franjas nocturnas o simplemente retirarla. El corrido siempre ha contado historias duras, y esa es parte de su esencia. Sin embargo, la radio de ciertas épocas buscaba contenidos más moderados. A pesar de esas restricciones, La Martina encontró su espacio en ferias, presentaciones en vivo y grabaciones caseras. Antonio Aguilar la mantuvo en su repertorio y el público la adoptó como una pieza indispensable del cancionero ranchero. Lo que incomodó a algunos programadores terminó consolidándose como tradición. En el puesto número 3 aparece una canción que generó rechazo inmediato en varias emisoras, Pacas de Aquilo, de los Tigres del Norte. Pinos me da la sombra, mi rancho. El tema describe dinero fácil, maletas llenas de billetes y una realidad ligada a la corrupción. El retrato era tan directo que muchas estaciones decidieron no asociarse con ese mensaje y la vetaron casi de inmediato. Sin embargo, la reacción del público fue distinta. Cada verso parecía retratar situaciones que muchos conocían, aunque pocos se atrevían a mencionar en voz alta. La canción se convirtió en un símbolo de rebeldía para quienes sentían que la música debía reflejar la realidad, por incómoda que fuera. En conciertos, el tema se coreaba completo, demostrando que la censura no siempre frena el alcance de una historia, sino que puede amplificarla. Dao dinero pasamos nuevamente a la frontera. En el puesto número 2 está El Gavilán Pollero, interpretado también por Antonio Aguilar. Gavilán colorado. Ay, gavilán, pío, pío. Ay, gavilán. Aquí seguimos a un hombre que guía migrantes por caminos peligrosos, evadiendo a la autoridad y enfrentando riesgos constantes. La temática generó restricciones en algunas regiones debido a lo delicado del asunto. La canción describe persecuciones, tensión y la incertidumbre que acompaña a quienes cruzan la frontera. Algunas estaciones consideraron que tocar ese tema podría interpretarse como una justificación de actividades ilegales. Aún así, la interpretación de Aguilar logró que el corrido trascendiera las limitaciones. En apenas unos minutos, la historia se desarrolla como una película, hay peligro, estrategia y un desenlace abierto que deja al oyente pensando. Y ahora llegamos al número 1, la canción que prácticamente definió el concepto de corrido prohibido en México.
La banda del Carro Rojo, de los Tigres del Norte. De los 7 que murieron, se convirtió en referencia obligada cuando se habla de censura musical. Desde el inicio, la letra presenta una persecución, disparos y un convoy que intenta escapar. Para muchas estaciones, el contenido era demasiado explícito. Se argumentó que podía interpretarse como apología del delito y fue retirada de programación en distintas regiones. Sin embargo, el efecto fue el contrario al esperado. La gente comenzó a pedirla con más insistencia. Se grababa en casetes que pasaban de mano en mano y se escuchaba en reuniones privadas aunque no sonara en la radio. La canción terminó convirtiéndose en un mito. Todos la conocían, incluso quienes nunca la habían escuchado oficialmente en una emisora. Con el paso del tiempo, se consolidó como un himno del corrido moderno y como prueba de que la música difícilmente puede ser silenciada cuando conecta con el público. Si observamos el recorrido completo, vemos que las razones de la censura fueron distintas en cada caso. En algunos temas se trató de violencia explícita, en otros, de crítica política o denuncia social. También hubo canciones que abordaron migración, injusticias laborales o retratos directos del poder clandestino. Lo que todas tienen en común es que encontraron la forma de sobrevivir más allá de la radio. Muchas crecieron en palenques, ferias y conciertos donde la interacción con el público era directa. Otras circularon en grabaciones caseras y discos pirata. En todos los casos, fue la gente la que decidió mantenerlas vigentes. Esa es una constante en la música popular mexicana: cuando una historia logra conectar, ningún veto logra borrarla por completo. Hoy varias de estas canciones se escuchan con normalidad y forman parte del repertorio clásico del regional mexicano. Lo que en su momento fue considerado riesgoso o inapropiado ahora se estudia como reflejo de su época. Cada corrido y cada ranchera cuentan algo sobre el contexto social en el que surgieron. Este listado demuestra que la música ranchera y el corrido no nacieron para complacer a todos, sino para narrar realidades. Algunas historias resultaron incómodas, otras polémicas, pero todas dejaron huella. Cuando la radio decidió apagar el volumen, el público lo subió por su cuenta. Así cerramos este recorrido por 10 canciones que intentaron ser silenciadas y terminaron haciendo más ruido que nunca. Desde El Forajido del Norte hasta El Convoy del Carro Rojo, cada una representa un capítulo distinto en la historia de la música mexicana. Y aunque las circunstancias cambian, el patrón se repite. Cuando una canción conecta con la gente, siempre encuentra el camino para seguir sonando.